Carlos Augusto Jiménez, como le decía, estuvo analizando lo que está sucediendo en las redes, lo que sucedió en las redes la semana pasada y lo que encuentra es muy poderoso y lo que, pues bueno, es mejor es que él lo explique. Lo hemos invitado y está con nosotros ahora mismo para entrevista. Carlos Augusto, nos da gusto tenerte nuevamente aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, Alejandro, Álvaro. Es un placer de nuevo estar con ustedes. ¿Qué hallazgos, como parcialmente hemos mostrado aquí, has hecho sobre particularmente la semana pasada, que, digamos, se presentaron ciertos acontecimientos y en particular una lista que ha sido denominada lista Marco para vincularla a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que vincula supuestamente a políticos mexicanos vinculados a Morena con conductas delincuenciales. Carlos Augusto. Sí, mira, precisamente me di la tarea de analizar estas interacciones. En la primera gráfica se puede ver esta red que se estructuró con cuentas de usuarios reales. Está Mario Constanzo, del cual ustedes estaban hablando, es una persona real, pero hay varios troles, ¿no? Otros medios ahí como el Derecha Diario, MX, que son portales construidos exclusivamente para propagar noticias falsas en contra, pues, de lo que fue la primera presidencia de la Cuarta Transformación y ahora con la presidenta Sheinbaum. Esta red, estos personajes, usuarios y troles, que son personas reales, pues no tuvieran un alcance como tal si no fuesen apoyados por decenas de miles de bots. Es decir, puede analizar de este universo de cuentas cuántos tenían más probabilidades de ser cuentas bot, y son los puntitos rojos que vemos en cada ramificación. Esas ramificaciones lo que están diciendo es que son retweets directos a los posts, por ejemplo, de Mario Constanzo, de Bere Aguilar, de JJ Díaz Machuca, etcétera. Entonces, eso aproximadamente es un 38%. La probabilidad más alta. Obviamente esto sube cuando pues podemos analizar otros factores, pero así de entrada estamos hablando de casi un 40% de cuentas robotizadas que están apoyando esta narrativa, que es un rumor, ¿no? Y como ustedes bien lo señalaban, es un rumor que, bueno, la potencia de un rumor se ha medido en diversos análisis, estudios académicos, pues tiene que ver con ciertas partes de verdad, ¿no? Lo real es que pues sí hubo esta cancelación de visas a ciertos personajes políticos, y de ahí toma revuelo esta lista falsa, ¿no? Que le llaman lista de Marco o lista negra. Entonces, para empezar, que es una campaña robotizada con alto nivel de automatización, y lo segundo, con mucha negatividad. Yo ahí en la gráfica se puede observar los sentimientos de cada post. Estamos hablando que más del 70% de los posts, 76%, son posts negativos. Y entonces eso también habla de cómo se construyen las narrativas en las redes sociales, es decir, a base de automatismos y a base de odio, cuando las plataformas mismas, en el caso de X, antes Twitter, en sus reglas no permiten o bloquean supuestamente aquellos contenidos que sean, digamos, un acoso dirigido hacia una persona o hacia un personaje, y ellos lo permiten continuamente, y así ha pasado durante años. Entonces estamos observando que esta red, especialmente en X, pues es muy pervasiva con estos ataques o propagación de rumores, noticias falsas o desinformación, todo en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿En qué días se produjo estas tendencias, esas interacciones con el tema lista negra o lista Marco? Porque hay otro gráfico en el que
también tú mismo estableces pues los picos, los días en que tienen más interacciones estas cuentas. Esta campaña. Esta campaña, por supuesto. Así es, el pico más alto se observó en la madrugada del 12 de mayo. Alcanzó una velocidad de 600 retweets o reposts ahora, por hora, lo cual nos indica que es una campaña sistematizada. Esto en paralelo, había posts que posteaban lista negra y otros que decían lista Marco o lista de Marco. Entonces yo me di la tarea pues, de analizar las dos series de palabras y podemos observar esa gráfica que ustedes señalan, donde ya en total hubo 36,400 interacciones directas. Estas interacciones son directas. Habría que sumar las interacciones de tercer o cuarto grado, que es decir, que es más difícil de medir, pero al menos podemos observar que estos picos continuos e incesantes pues nos hablan de una campaña, ¿no? Porque además pues, fue un tema que también fue impulsado en algunos medios, ¿no? Como si fuese una noticia. Entonces, se fue diluyendo lo que fue la lista Marco y se quedó la lista negra. Es decir, ya no se hablaba de que era una lista en referencia a una supuesta lista hecha por el secretario de Estado Marco Rubio, sino ya era una lista negra. Y esa es esencia también del rumor. El rumor como tal es evolutivo, se va cambiando y trata de ir permeando en una población. No así, yo lo he estudiado por diversos años, no así en la población mexicana. Cada vez más estos rumores son, digamos, menos potentes porque son altamente automatizados, es decir, ya no se enganchan las personas reales y suman, digamos, interacción orgánica o real. Se queda en los automatismos y eso, bueno, pues las personas que están haciendo estas tendencias artificiales parece que no lo logran entender o no lo quieren ver. Perdón, Alejandro. La lista negra tiene un pico el lunes 12, es lunes. Después de que ha estado circulando el fin de semana en WhatsApp y en algunas inclusive columnas. Pero esta lista negra se extiende hasta el jueves 15 y el viernes 16. Pero el lunes, Álvaro, que vemos el pico, acuérdate tú, está saliendo la confirmación de que Marina del Pilar ha perdido y su esposo han perdido la visa. Así es. En ese sentido, como si lo hubieran coordinado. Es correcto. Es decir, el rumor o la potencia de los rumores o de los contenidos desinformativos toman poder cuando hay ciertos elementos de verdad. Entonces, hay una regla que está escrita en los manuales de operaciones psicológicas de los Estados Unidos, que dice que para que el rumor tenga una buena potencia debe tener algo de verdad o sustentarse en algunos hechos reales. Entonces, lo que vimos aquí fue eso, pero lo señalo otra vez, esos picos fueron automatizados y no fueron, digamos, una tendencia orgánica real. Es decir, se quedó simplemente en esos automatismos, como lo observamos en esa estructura, con muchos puntitos rojos que significan cuentas bot. Hay una siguiente picos. En este mismo gráfico observamos picos en los siguientes días. Martes, miércoles, jueves, viernes. Estos picos coinciden con ciertos eventos que se van dando durante toda la semana, vinculadas con la campaña contra la presidenta de México. Todos estos picos están alimentados con granjas, con bots y con trolls, ¿así es? Es correcto. Es decir, estos picos, más los que, digamos, cuando una tendencia, digamos, viene por la noche, la madrugada, pues lo normalmente es que caiga a cero un tema, porque pues
grueso de la población está durmiendo, y estos se quedaron como aproximadamente a 100, 150 retweets por hora, como quiera funcionando, es decir, ellos no paran. Yo he logrado entonces medir todas estas dinámicas que le he llamado en otra gráfica de cómo se dan esos retweets, es decir, en qué momento las cuentas entran a retuitear un contenido u otro. Y hay una coordinación, es una red estructurada, sistemática, para inflar estas tendencias y hacerlas parecer reales. Pero esos picos realmente pues, son artificiales, son sistematizados. En este caso, también, además del lunes 12, que es cuando Marina del Pilar Ávila efectivamente convoca conferencia de prensa para decir que no hay nada que esconder, pero que confirma que le fue revocada la visa, luego se van hasta el viernes 16 y el viernes 16, después de que por la tarde del día anterior se publica en ProPublica este trabajo de Tim Golden. Y luego el sábado 17 sí hay un pico también muy alto con esta tendencia lista negra, quizá aprovechando lo de Tim Golden, Carlos Augusto. Así es, y vemos cómo, como tal, la lista Marco fue difuminándose con el tiempo, ¿no? Es decir, sí. Ellos van midiendo también estas tendencias y, bueno, alimentan la que más, tuvo algún grado de viralización, porque, bueno, pues también, aunque parezca que no hay una lógica en sus sistematizaciones, pues sí la tiene, son campañas y como tal, estas agencias que contratan ellos para inflar estas narrativas, pues también van midiendo qué temas pueden pegar más. Y en este caso, Lista Negra, como bien lo señalas, tras el reportaje de Tim Golden, pues fue el que se siguió disparando. O sea que, pues cualquier mal pensado, y nosotros aquí somos muy mal pensados, podría decir que la campaña que se estaba sucediendo en ese momento en las redes sociales o durante esta semana, que corre en paralelo con eventos que parecen casuales, pero que coinciden en la misma semana y que obtienen pues cierta vinculación con Estados Unidos, parece como si lo hubieran coordinado. Bueno, el ataque en redes sí está coordinado, pero con los eventos que se fueron dando fuera de la red, parece como si se hubiera coordinado, Carlos Augusto. Sí, claro. Recordemos cómo nació la campaña a narcopresidente AMLO. Precisamente fue Tim Golden el que dio la pauta, pero digamos unas 2 semanas atrás ya habían iniciado una campaña de narcogobierno en general. Después del reportaje de Tim Golden, bueno, pues se enfocan totalmente en el presidente AMLO, que recordarán ustedes, se fue en consecutivo, 1, 2, 3, simulando un poco, recuerdo yo, porque esa tipo de construcción de hashtags se vio de una forma muy real y orgánica con el movimiento de Ayotzinapa. Ustedes recordarán que Ayotzinapa 1, 2, y allí estábamos hablando de medio o 700,000 interacciones por día, totalmente orgánicas y reales. Y además veíamos las manifestaciones en todas las ciudades más importantes de México y a nivel mundial. Entonces, ellos tratan de emular esas tácticas del activismo social para poder llevar y generar un movimiento en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, en contra de la presidenta Sheinbaum. Es muy significativo que estas coordinaciones, tanto en periodistas como Tim Golden o Anabel Hernández o cualquiera que se preste a decir cualquier cosa negativa del gobierno de la 4T, bueno, pues van a ser alimentados. En este caso, le toca el turno a Mario Constanzo, que yo creo que pues se siente feliz, ¿no?, de ver decenas de retweets y de miles de retweets en sus posts, pero pues son automatismos, es decir, no se sale de una burbuja construida artificialmente. Hay otra gráfica que presentas que también me parece muy relevante, justo a partir de lo que acabas de decir. Los hashtags
los hashtags o tendencias relacionados efectivamente con la lista negra y con la lista marco también en este lapso de entre el 11 y el 17 de mayo. Y resalta: Morena es crimen organizado y narcopresidenta Claudia. Es decir, el objetivo era posicionar también estas etiquetas, Carlos Augusto. Sí, claro, de cara a las próximas elecciones en los estados de Veracruz y Durango, y además las elecciones del Poder Judicial, bueno, pues ellos tratan de ensuciar todo esto, ¿no? Con estos ataques que verdaderamente es una segunda versión, ¿no? Un 2.0. Es decir, es el mismo guión. Tim Golden lanza un reportaje basado en especulaciones y después esta andanada de hashtags de narcopresidente, ahora narcopresidenta, Morena es crimen organizado. Recuerdo que hace 2 años era Morena es narco, así un poco más sencillo, pero es otra vez, de verdad no creo por qué lo siguen haciendo si efectivamente no hay una transmisión hacia la sociedad real de estas mentiras y rumores. Como tal, yo considero que la sociedad mexicana en lo general está siendo más crítica en las cuestiones de las noticias, es decir, las construcciones de credibilidad de las fuentes periodísticas, pues tiene que ver con eso, es decir, qué tantas mentiras te vas a atrever a decir o realmente estás diciendo una verdad. Yo creo que los mexicanos en general están construyendo una base crítica, es decir, yo te puedo decir que más del 30% de los mexicanos se informa a través de las redes sociales. O sea, ya incluso en algunos estados supera a la televisión como fuente de información. Entonces, las redes sociales se convierten en sí como, si no la principal, una de las principales fuentes de información. Y tenemos ahora una sociedad crítica desde el punto de vista de las noticias que recibe. Entonces, si está recibiendo este tipo de contenidos, digamos, construidos en puras opiniones, pues sinceramente se van a ir quedando sin audiencia. Y por eso recurren a estos automatismos, porque si no fuesen estos automatismos, no tuvieran esas decenas de miles de likes o de retweets. Una última pregunta de mi parte. ¿Cuánto cuesta más o menos una campaña de 5 días con 2 hashtags, con las características que tú, Carlos Augusto Jiménez, has ubicado? ¿Cuánto cuesta aproximadamente, si es que hay manera de calcularlo? Hay algunas investigaciones, incluso a la misma presidenta, recordemos, mencionó una el año pasado. No me alcanzó el tiempo para poner la geolocalización, pero les cuento, o sea, el 60% de las interacciones de estas 2 narrativas vienen de países extranjeros, principalmente Argentina, Colombia y España. Entonces, digamos, y la distribución siempre se repite, siempre es Argentina, Colombia, España, en alguna proporción varía, pero siempre están estos 3 países. Recordemos que incluso el presidente AMLO no decía, pues quizás los bots argentinos son más baratos, quizás sí, e incluso recordemos también que gobiernos ultraderechistas como Javier Milei tienen a su disposición troll centers. Entonces ellos crean una red internacional, ya se ha hablado bastante de esta red Atlas Network, es una red internacional de derecha que se apoyan entre sí. Y a lo mejor en este momento, pues estos bots pues, tienen un costo relativamente menor al que pudieran haberse calculado hace unos 5 años. Hace 5 años estábamos hablando de más de 100 millones de pesos, una campaña sostenida en redes por una semana con este tipo de características trollbot. Ahora cuesta menos. Yo diría que sí, pero además que cueste menos, Álvaro, ya no son tan potentes, eso también hay que señalarlo. Recordemos, por ejemplo, estas campañas sistematizadas de narcopresidente AMLO 1, 2, 3. También, si se recuerdan, sucedió la de José Ramón Beltrán 1, 2, López Beltrán 1, 2, 3, con el tema de la Casa Gris. Y ahí sí, yo te podría decir que por día eran 400, 500 mil interacciones por día.
Ahora estamos viendo que son 10,000, 15,000. Quizás también las fuentes de financiación están cesando, y recordemos pues que así pasó con la USAID, ¿no? Al llegar Trump, pues una de las cosas que hizo, digamos, en ese sentido positiva, pues fue cesar esa agencia, ¿no? Que financiaba estas campañas en contra de los gobiernos progresistas. Pues bueno, ahí está para la audiencia, si se le hacía a usted raro que de repente apareciera como gran tema levantado de sitios web de lo más extraños y de páginas de Facebook, una supuesta lista marco y una lista de que al final no apareció. Si usted se preguntaba de dónde venía eso, ahora ya sabe por qué lo escuchó, por qué lo vio en alguna parte. Estaba apagado. Pues muchas gracias, Carlos Augusto Jiménez, por esta oportunidad de conversar. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes, Álvaro, Alejandro. Es un gusto siempre platicar con ustedes.